Hace ya varios años ya que se estrenó la película Infinity War. Fue todo un acontecimiento, la gente se volvió loca con ella. La película fue aclamada, pero sobre todo hubo algo que llamó más la atención. El personaje de Thanos se convirtió en la sensación, y no es para menos, porque de verdad se trata de un personaje memorable y bien construido. Se convirtió en todo un fenómeno de masas, y la gente no para de hablar de él en todas las redes de todo el internet, las redes sociales, YouTube, etc. Sin embargo, hoy no hablaremos de la película Infinity War. El análisis que voy a presentar ahorita no tiene nada que ver con la calidad de la cinta. Simplemente me he visto en la necesidad de dar mi visión sobre uno de los planteamientos de la película, que el público parece que se tomó muy en serio. Ya habrá otro momento para hablar de los Vengadores Infinity War desde el punto de vista cinematográfico, así que vamos allá. De momento, toca hacernos una pregunta. ¿Estaba Thanos en lo correcto? La lógica dicta que no deberíamos tomar en serio a un personaje de ficción. Pero tomando en cuenta que desde el estreno de Infinity Wars la gente compró las ideas de Thanos como necesarias, o peor aún, heroicas, me lleva a entrar en un estado de alerta de que aquellas personas que piensen como Thanos no solo están apoyando una idea errónea que no resuelve ningún problema, sino que son unos potenciales genocidas. Nada extraño tomando en cuenta que hoy en día se han vuelto tan populares las doctrinas misándricas. Sabemos que Thanos es un personaje cuyo objetivo es conseguir las gemas del infinito con el objetivo de usarlas para exterminar a la mitad de la población del universo. Esto con el fin, según él, de dar un equilibrio y salvar de la ruina y de la extinción a la otra mitad sobreviviente, de modo que la otra mitad de los recursos serían también para la población sobreviviente, es decir, que la otra mitad tendría a su disposición el doble de los recursos. Esto es básicamente lo que plantea Thanos, lo que lo hace ver como un personaje que aparentemente tiene buenas intenciones. Lo planteado por Thanos, más allá de ser un personaje bien desarrollado e interesante, lo que es cosa aparte y forma parte de la narrativa de la historia, no quiere decir que porque sean ideas con convicciones sean correctas, aun si su discurso parezca tener lógica. Lo que plantea Thanos es algo que ya ha sido refutado. Thomas Malthus fue un economista nacido en el siglo XVIII, que es conocido mundialmente por hacer ensayos de análisis poblacional. Es ahí donde, observando el acelerado proceso de desarrollo y explotación que significó la revolución industrial, hizo una predicción que consistía en que la cantidad de recursos del que disponía la Tierra eran insuficientes y que el acelerado proceso de desarrollo traería consigo una catástrofe donde los recursos, en especial los alimenticios, no alcanzarían. Y la población mundial crecería tanto que no habría alimentos suficientes, lo que conduciría inevitablemente a un desastre. Resumen, la catástrofe malthusiana, como se le llamó a esta teoría, planteaba que el ser humano se extinguiría en el siglo XX inevitablemente por el agotamiento de recursos, y que por tanto era necesaria una urgente reducción de la población. Sin embargo, ¿qué pasó? Llegamos al siglo XXI y ocurrió todo lo contrario. Aumentaron los recursos y también la población. Y hoy día, aunque sigue habiendo hambre en el mundo, hay mayor abundancia de recursos, contrario a lo que pensaban los malthusianistas, y que pese a que haya pobres, no implica que haya menos recursos, simplemente la mayoría no tienen acceso a ellos. Ha ocurrido lo contrario. La industrialización permitió durante todo el siglo XX un crecimiento espectacular de la población mundial, y varios países que antes eran muy pobres se volvieron ricos. La producción de alimentos se volvió más eficiente y con los avances de la tecnología se cuadruplicó la producción mundial de alimentos.
De esa forma, el malthusianismo quedó refutado y no debería de ninguna forma ser una doctrina con adeptos. Sin embargo, ocurre que es una doctrina con más apoyo de lo que se cree. Partiendo de esto, la idea de Thanos no solo es errónea, sino despiadada, justificada por una idea que demuestra la incapacidad de resolver el problema de la escasez de recursos o satisfacer necesidades, y busca una solución fácil cuyos resultados a largo plazo solo serán temporales, porque la población volverá a crecer y volverá inevitablemente a aparecer el problema de la incapacidad de satisfacer demandas, y los resultados inmediatos serán similares a una era de posguerra, porque en una situación de pérdida brusca de población no solo implica una pérdida en vidas, sino de recursos. Desaparecen la mitad de ingenieros, la mitad de maestros, la mitad de agricultores, lo que equivale irónicamente a una pérdida de recursos, valga la redundancia. Y la economía entra en crisis dado que la economía está preparada precisamente para esa cantidad específica de población, y encima creas un estado de depresión dado que la pérdida de muchos seres queridos quitaría las ganas de vivir o seguir adelante de gran parte de la población. Es decir, entraríamos en una era de pesimismo masivo, lo que implica una pérdida en la productividad. La razón por la que se comete este error de razonamiento es que no se entiende que el ser humano también es un recurso. ¿Han escuchado el término recursos humanos? Este término no es gratuito. Perder humanos también es una pérdida de recursos porque se pierde la fuerza que permite la producción de los mismos. Y no, que desaparezca la mitad de ingenieros y agricultores es un caso hipotético, ya que no se explica si van a desaparecer exactamente el 50% de cada uno, ya que el método implica que desaparezca la mitad de los humanos, sin tomar en cuenta sus profesiones. Entonces, puede que dentro de esa mitad de humanos muertos desaparezcan todos los ingenieros informáticos, por mala suerte. Entonces ya no se tendrán profesionales en esa área, lo que generaría un gran atraso tecnológico. O desaparece el 80% de los médicos. ¿Qué pasa si desaparecen solo el 30% de los políticos? Y solo sobreviven el 20% de empresarios. Y si se desaparece el 70% de herreros, ya no habría quien fabricaría metales e incluso teléfonos celulares. O desaparecen todos los agricultores especializados en tomates y papas y ya no queda nadie que sepa cultivarlos. ¿Qué pasa si desaparece más del 70% de la población joven y de los que sobreviven, 10% son infértiles o incapaces de sostener una relación sexual o sentimental por su incapacidad de cortejar? Quedaría una gran parte de la población envejecida, incapacitada, incluso hasta enferma. Como verán, esto generaría una gran crisis que podría incluso acabar con una gran parte de la otra mitad de la humanidad que sobrevivió al chasquido. Y la humanidad correría peligro de extinguirse, por lo que más que una solución, la desaparición de la mitad de la población sería una catástrofe. Y el equilibrio que busca Thanos no solo sería erróneo, sino imposible. Así que no, Thanos no es el héroe de la historia. No veo cómo puede ser el héroe haciendo semejante cosa, así lo haga con buenas intenciones. Eso sí, es un personaje cinematográficamente fascinante, por la convicción de sus ideas y su compromiso por cumplirlas, al punto de llegar al sacrificio, llegando a provocar que empatices con él. Yo diría incluso que es de los mejores villanos de la historia del cine. A ese nivel llega. Pero es eso, un villano trágico, pero es un villano. Dijo una vez Mao Zedong, cuando vio que una gran parte de la población de China se estaba muriendo de hambre tras el fracaso del gran salto adelante. No importa si la mitad de China muere, mientras la otra mitad sobrevive. El colapso de la población no solo no trajo soluciones, sino que hizo más grave el problema.
Mi conclusión es que no se pueden tomar en serio las ideas de Thanos al punto de querer aplicarlas en la realidad. Menos mal es ficción y de momento tal poder es imposible. Pero ese no es el verdadero problema. El problema es que estas ideas tienen su equivalente en la vida real. Existen y se quieren aplicar de verdad, bajo la falsa tesis de salvar al mundo. Cuando realmente quienes proponen estas doctrinas falsofilantrópicas son en realidad personas despreciables. Pensar a Thanos como un héroe que tenía razón y que sus ideas son necesarias es pensar como un psicópata.